desafío del remanente. Y así se llama la serie. El primer texto bíblico lo encontramos en Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muy bien, hermano. Bueno, con esta temática del desafío del remanente es buscar precisamente eso. ¿De dónde viene nuestro movimiento? ¿Cómo surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Y el desafío que tiene para hoy como iglesia. Eso es lo que queremos estudiar en esta serie. Hermano, este versículo de Daniel 12:4 encierra una gran profecía. Voy a repetir el texto. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. No el fin del tiempo, sino el tiempo del fin. O sea, un periodo de tiempo tendrá un fin. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vamos al libro de Apocalipsis ahora. Vamos al libro de Apocalipsis. Nos ubicamos en el capítulo 11, 2 y 3. Aquí están los dos primeros. Daniel 11, 2 al 3. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses. Dice aquí que la ciudad sería hollada 42 meses. Entonces, si usted analiza literalmente, 42 meses son 3 años y medio. Porque es que un mes bíblico tiene 30 días. Un mes bíblico tiene 30 días. No tiene 31 ni 28. Oyeron. Entonces, aquí 42 meses son 3 años y medio. Literalmente. Ok. Viene el versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Entonces, si usted analiza, usted multiplica 42 por 30, le da 1260. Óigase bien, 42 por 30 le da 1260. Entonces van dos versículos. Tercero, Apocalipsis 12:6. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Y escuche, para que allí la sustente por 1260 días. Significa que es la misma profecía. Significa que es la misma profecía. 42 meses, 1260 días, y ahora aquí en Apocalipsis 12:6 lo está repitiendo. Siguiente versículo, Apocalipsis 12:14. Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo singular y tiempos plural, y la mitad de un tiempo. ¿Qué significa esto? Tiempo, 1 año. Tiempos, 2 años. La mitad de un tiempo, medio año. Significa 3 años y medio. O 1260 días. O 1260 años. Siguiente versículo. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Querido hermano, la misma profecía, 42 meses. Ahora nos vamos al libro de Daniel.
Regresamos al libro de Daniel, Daniel 7:25. Dice la palabra de Dios: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Hermano, es la misma profecía. Es la misma profecía. Daniel 12:7. Daniel 12:7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispensación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Queridos hermanos, si te apuntó, creo que fueron 7 textos bíblicos que hablan de la misma profecía. Entonces, nos vamos a Ezequiel capítulo 4, versículos 5 y 6. Ezequiel 4, 5 y 6. Dice la palabra: yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tu maldad de la casa de Israel. Versículo 6. Cumplido estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. 40 días. Día por año te lo he dado. Hermanos, entonces lo que acabamos de leer en los versículos anteriores, son 7, encontramos que esta es una profecía. Es un periodo de tiempo bíblicamente de 1260 años. 1260 años. Hermanos, es bueno que investiguemos. Si queremos profundizar más este tema, les recomiendo que se lea la 4ª carta que se encuentra en el libro de Apocalipsis. O sea, usted lo va a encontrar, apúntelo allí. Apocalipsis 2, 18 al 29. Esa es la carta a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira. Usted sabe que tenemos Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, la 4ª iglesia. Entonces ahí tenemos la 4ª carta que se la envía a esta iglesia, y allí es donde está plasmada esta profecía. Pero como tenemos una luz menor, entonces les recomiendo que primero se lea la carta de Tiatira, y entonces usted se va a leer en capítulo 4 del conflicto de los siglos. Capítulo 4 del conflicto de los siglos. Entonces haga ese estudio. Primero se lee la carta, y allí enseguida usted se lee el capítulo 4 del conflicto, y usted va entonces a entender esta gran profecía de 1260 años. Entonces, según esta carta, este poder cogió el dominio, por así decir, del mundo entero cuando se unió el Estado con la iglesia. Y según la cronología bíblica, los estudios que se han hecho, empezó en el año 538 hasta el año 1798. Equivale a 1260 años, hermano. Por eso entonces estos 2 libros, estos 2 escritores que fueron Daniel y San Juan el apóstol, al escribir estos 2 libros, plasmaron esta gran profecía. Y por eso se repite esos versículos 7 veces a la misma profecía. Esto
Entonces nosotros como cristianos, como estudiosos de la Biblia, debemos dedicar tiempo a estos temas que nos incumben mucho a nosotros para hoy. Por eso esta serie se llama El Desafío de Remanente, hermano. ¿Cuál es el papel que juega nuestra iglesia en este tiempo? Entonces, repito Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Oye, ¿qué libro fue sellado? ¿Qué libro fue sellado? Bueno, esto es importante. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Buscando información, encontré en el libro Hechos de los Apóstoles de la Profeta, en el capítulo 57, que precisamente en ese capítulo habla mucho del libro de Apocalipsis. Y mire lo que encontré. Dice, en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Miren eso. En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, que viene siendo el libro de Daniel, y el otro una revelación, que viene siendo el libro de Apocalipsis. Y escuchen esto. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, dice, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. Entonces, ¿cuál porción se está refiriendo ella? Se está refiriendo a Daniel 12:4. Que esa porción fue cerrada. Y entonces, ¿cerrada desde dónde? Entonces, los textos bíblicos que acabamos de leer es precisamente ese periodo de tiempo que fue sellado. Y ahora usted se pregunta, bueno, ¿por qué el hermano dice eso? ¿A dónde lo comprueba? Hermano, ya ni sencillamente que cuando usted analice Apocalipsis 12:6, Apocalipsis 12:6, mire lo que dice. Y la mujer huyó al desierto. Y en este caso, ¿quién es la mujer, hermano? La iglesia. La iglesia. La iglesia apostólica, la iglesia de Dios que sale allá en los tiempos de Jesús con los discípulos, con el derramamiento del Espíritu Santo. La mujer huyó al desierto. Y escuche, donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Hermano, claro, esa porción estaba sellada porque la iglesia no estaba predicando. La iglesia, Dios la sostenía para que pudiese pasar este periodo de tiempo tan largo para la iglesia de ese entonces. Él mantuvo su iglesia a través de los valdenses, a través de todos estos reformadores, pero ellos no estaban predicando, no estaban investigando como tal, sino que se sostenían, o mejor, Dios los sostenía para que se mantuviese la verdad en ese periodo de tiempo que se llama el oscurantismo, la Edad Media. En ese periodo de tiempo la iglesia estaba escondida, mi querido hermano. Entonces, la profeta tiene razón, que esa porción estaba sellada. Ahora, ¿qué vamos a buscar? ¿Quién fue ese poder que hizo ese oscurantismo que empezó en el año 538 y termina en 1798? Vamos entonces a la Biblia, al libro de Segunda de Tesalonicenses. Vamos a ser breve, hermano. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2.
Y como dice alguien, para un buen entendedor, pocas palabras. Vamos a leer desde Lucas, segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, escuche bien, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí tiene dos gritos: el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. Y escuche, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el poder que iba a dominar durante 1260 años. Y vayan ustedes enseguida sacando conclusiones, por lo menos lo que están escuchando en estos momentos. Ahora vamos al versículo 7, 2:7 al 9. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ese es otro título. Misterio de la iniquidad, que se le aplica a ese poder. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Entonces se manifestará aquel inicuo. Ese es otro título que se le aplica a este poder. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y el 9 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Quiere decir, hermano, que esa persecución, que este poder terrenal ejerció durante 1260 años, era por obra y señales y prodigios mentirosos de Satanás. Ya Satanás utilizó ese poder para perseguir a la iglesia durante 1260 años. Entonces aquí, ya utilizando la Biblia y leyendo el Espíritu de Profecía y buscando en la historia, ya creo que ustedes saben a qué poder se refiere. Pero, hermanos, pues Dios dejó revelado todo y nosotros debemos leer, pero también predicar y enseñar estas cosas. Resulta que en el capítulo 21 del conflicto de los siglos encontré la siguiente declaración. Dice: únicamente después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Qué declaración tan importante, y eso es lo que queremos estudiar, hermanos, en esta serie. El remanente y el desafío y la segunda venida, porque ahora yo tengo que buscar de dónde realmente se empieza a predicar la segunda venida. Y sigue diciendo: el hombre de pecado, porque también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición, el inicuo, y aquí está, representa al papado. Bien clarito. El cual, como está predicho en la profecía, conservaría su supremacía durante 1260 años, mi hermano. Gloria a Dios. Amén, amén. Amén, hermano. Aquí no hay duda.
Lo encontramos en el libro de Daniel, lo encontramos en el libro de Apocalipsis, lo encontramos en las cartas de Pablo y ahora lo confirmamos aquí. Ella está diciendo que ese poder representado al papado tendría una supremacía durante 1260 años, o sea, 538, 1798. Y sigue diciendo, este periodo terminó, mire eso, si nosotros creemos en esta verdad, pues no hay duda. Este periodo terminó en 1798, dice. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. Tremendo. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Y escuchen, solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo Jesús. Oh, mi hermano, qué interesante. Y entonces en este capítulo ella dice, semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Usted sabe que el mensaje de Pablo fue Cristo y Cristo crucificado. Pablo se dedicó a eso. Los reformadores no lo proclamaron tampoco, mi hermano. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Pero dice, desde 1798, el libro de Daniel, escuchen bien, el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia, o sea, el conocimiento de la profecía ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Amén. 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 Amén, amén. Tremendo. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros, hermanos? Que después que se terminó este periodo de tiempo, esa porción de Daniel 12:4 fue desellado para un pueblo, hermano, que investigase la profecía y pudiese entender los últimos eventos y entre estos la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces tenemos una base para tener una certeza de la predicación de la segunda venida. Dice ahí enseguida, hermano, el movimiento adventista, no adventista del séptimo día, sino del siglo XVIII, porque estamos hablando de 1700. El movimiento adventista surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad. Tanto en Europa como en América hubo hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar la profecía, que al escudriñar la palabra inspirada hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. Mire cómo se levanta ese movimiento. En diferentes países habían grandes grupos aislados de cristianos que por solo el estudio de la Escritura llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. ¿Por qué ellos empiezan a entender? Porque ya la profecía se había cumplido. El libro había sido desellado. Y entonces Dios empezó a inspirar a estos grupos a estudiar la Biblia para conocer la segunda venida. Hermano, y esto lo sabemos, hermano, que después de 1798, ahí viene lo que se llama el renacimiento. El renacimiento, hermano. Ya se cambió el mundo artesanal con el mundo industrial. Mire lo importante de esto, que después que se empieza a estudiar la palabra, vino un desarrollo a nivel mundial. Los grandes inventos que tenemos hoy surgen después de esa fecha. Todo el conocimiento, porque la ciencia se va a aumentar, o sea, el conocimiento se va a aumentar y mira dónde vamos, pero solo después de esa fecha. Sigue diciendo ya en ese capítulo, en la América del Sur, en medio de la barbarie y de la super hechicería de los ministros de la religión, el jesuita chileno Lacunza se abrió camino hasta las Sagradas Escrituras
y ahí encontró la verdad de la próxima vuelta de Cristo. En Alemania, esta doctrina había sido enseñada en el siglo XVIII por Bengel, ministro de la Iglesia Luterana y célebre teólogo y crítico. La luz brilló también en Francia, en Suiza, en Ginebra, donde Farel y Calvino propagaban las verdades de la Reforma. Gaussen predicó el mensaje del segundo entendimiento cuando aún era un estudiante. Hermanos, y así como Dios actuó por conducto de los niños en el tiempo del primer advenimiento de Cristo, así también intervino por medio de ellos para proclamar el mensaje de su segundo advenimiento. Y es que tiene que cumplirse la palabra de Dios que dice que la proclamación de la venida del Salvador debe ser llevada a todos los pueblos, lenguas y naciones. Todo esto sucedió en el siglo XVIII. Y entonces, hermanos queridos, dice el deseado de toda la gente, capítulo 23. Así como el mensaje del primer advenimiento de Cristo anunciaba el reino de su gracia, el mensaje de su segundo advenimiento anuncia el reino de su gloria. Amén. El segundo mensaje, como el primero, está basado en las profecías. Las palabras del ángel a Daniel, dice ella, acerca de los últimos días serán comprendidos en el tiempo del fin. Alabado sea el nombre de Dios. O sea, 1798 para acá, cuando usted lee el libro de Daniel, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted va a encontrar las grandes verdades ya allí selladas que usted la puede entender. Solo necesita estar lleno del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios y en este caso las profecías. Después de 1798. Sigue diciendo ella, en ese tiempo, está citando a Daniel 12:4, correrán de aquí para allá, la ciencia será aumentada, los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Y ahora póngase a pensar lo que ella está citando. Los impíos obrarán impíamente. Está citando el libro de Daniel, ¿no? Creo que es a Daniel 12:7, que ahí continuamos el próximo martes. Ahí voy a continuar. En ese tiempo muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero entenderán los entendidos. Querido y querida hermana y hermano, es necesario que usted reflexione en estos momentos. Si no estamos entendiendo la palabra de Dios, y en este caso la profecía, hay que tener en cuenta esta declaración. Los impíos no entenderán nada, pero los entendidos entenderán. Solo para reflexionar, pregúntese, ¿está usted entendiendo lo que lee? ¿Está usted entendiendo la palabra de Dios hoy? Y en este caso, hermano, ¿tiene usted claro los eventos finales de la segunda venida? La Biblia no se equivoca. Aquí dice que el pueblo remanente de Dios para este tiempo debe entender las Escrituras. Debe entenderla. Desde el más pequeño hasta el más adulto. Y este es algo que nos debe preocupar. Que si no estamos entendiendo la palabra, es posiblemente que estemos actuando impíamente y el Espíritu Santo no nos está guiando. Que Dios te bendiga poderosamente en este día.